Hola a todos, bienvenidos al primer videocast de Pose Herrera Ruiz. Hoy estamos con Alejandro Beltrán y nuestros amigos de Buda.com para hablar de activos digitales, casos de uso y aspectos legales. Bueno, me fui a tomar un café en Juan Valdez. Aquí la chica bastante amable me tomó mi orden, me pedí un café negro para despertarme y luego le dije, quiero pagar con Bitcoin. Me mostró su código QR de Lightning, procesador de pago IBEX. Yo abrí mi Moon Wallet, escaneé su código y aquí pueden ver cuánto costó sin comisión. Y ahora la confirmación de haber recibido el pago, ahí ya lo tienen. Y bueno, ya que estamos listos, ahora tomarse un Juancito Valdés. Les habla Natalia Escobar, socia del Departamento de Derecho Financiero, Mercado de Capitales y FinTech, junto con Jaime Gómez, socio de nuestro Departamento de Derecho Tributario, y Julián Aguirre, asociado del Departamento de Derecho Financiero, Mercado de Capitales y FinTech. Agradecemos a Alejandro que haya sacado el tiempo para venir a hablar con nosotros. Acabamos de ver un video bastante impresionante sobre cómo ya Bitcoin se está tomando el mundo y sabemos que Buda tiene digamos, una presencia muy importante en el mercado colombiano y en el mercado latinoamericano. Y quisiéramos empezar por, primero, invitarte a que te presentes y segundo, por una pregunta muy sencilla, pero que tiene una respuesta yo creo que muy interesante y es, ¿qué es Buda? ¿Ustedes qué hacen? Bueno, mil gracias por el espacio, realmente muy interesante y qué bueno ser el primero en este primer formato del videocast de Pose Herrera. Pues yo vengo del mundo financiero y al venir del mundo financiero, principalmente el mercado de valores, pues tienes como un sistema cerrado de la concepción de la teoría económica y llego a explorar todo este tema de nuevas tecnologías y aparece algo en mí que es Bitcoin, que si vienes del sistema financiero tradicional tienes un choque inicialmente, ¿no? Como es el tema del dinero digital sin necesidad de una institución central, pero comencé a leer sobre teoría económica y un poquito darle ese enfoque no técnico, porque yo venía desde Windows 98, era mi mayor habilidad en esos momentos, y ya después comencé a identificar mucho desde la formación económica cómo el dinero tiene diversas representaciones y hoy en día cómo el impacto de Internet comienza a permear ciertos tipos de interacción, ¿no? Ya pasamos desde la interacción social, la interacción de la información, hasta la interacción económica, cultural, ambiental en algunos casos, y con un grupo de amigos chilenos y un amigo colombiano, le apostamos a esta apuesta que es Buda.com, antes se llamaba SurBTC, que obviamente les voy a compartir acá una pequeña presentación que tenemos de Buda.com y lo que somos hoy en día y cuál es nuestra historia. Pues Buda.com es una empresa que desarrolla y opera mercados de criptomonedas en 4 países de Latinoamérica. Estamos en Chile, Colombia, Perú y Argentina. Y básicamente somos una infraestructura que permite conectar a compradores y vendedores de criptomonedas en los países donde estamos operando. Nosotros nacemos en 2015 como parte de una iniciativa financiada por Startup Chile a través de Corpo Chile, es decir, somos la primera empresa relacionada con el mundo cripto en ser financiada con recursos públicos en esos momentos. Y pues la idea un poco de Bitcoin es ser el próximo catalizador de la industria financiera y Buda.com quiere estar presente en esos servicios financieros dignos de la era digital. Básicamente Buda es una fintech, pero somos más tech que fin, ¿cierto? Resultamos ser el más fintech del fintech en los segmentos de la industria, ¿cierto? Y obviamente, pues eso es lo que plantea Bitcoin, un dinero descentralizado, un dinero de código abierto en donde todos podamos participar y no haya, digamos, en materia de conexiones, un sistema que realmente sea restrictivo, sino que sea autónomo y libre de usar en este caso. Pero nosotros obviamente entramos en un reto muy importante desde 2015 y es identificar no solo los atributos y privilegios de Buda.com que se los voy a mostrar ahorita, sino también la educación como parte de la responsabilidad, entendiendo que pues, Bitcoin es una de las tecnologías más complejas de explicar y por ende pues identificamos que nuestra mayor fuerza de ventas era la educación y por ende pues participamos en diferentes espacios de interlocución pública y privada, capacitando entidades públicas y capacitando inclusive a la misma banca, ¿cierto? Hoy en día
tenemos más de 600.000 usuarios, operamos en 4 países, hemos tenido un volumen transado que asciende a los 2.6 billones de dólares en el anglicismo financiero y tenemos una experiencia de más de 8 años hoy en día. Y somos la primera plataforma de criptomonedas en el mundo en obtener el certificado de carbono neutral, es decir, nosotros somos la primera empresa en el mundo en compensar la huella de carbono de la industria cripto a nivel mundial. Dentro de nuestros productos, pues tenemos el sistema de custodia, un sistema de billeteras digitales o monederos digitales que te permite enviar, recibir, comprar y vender criptomonedas. Tenemos un segmento corporativo e institucional, que son las cuentas empresariales, y la mesa over the counter o la mesa extra bursátil, donde pues quienes tienen grandes capitales o tienen altos patrimonios y quieren comprar, vender, invertir, ahorrar o usar las criptomonedas para diferentes usos, como son los medios de pago, entre otros, pues tenemos esa mesa que te permite comprar y vender a grandes volúmenes y tenemos una mesa de dinero especializada para eso. Tenemos también la API, que la API es una infraestructura de código abierto donde los desarrolladores y pues emprendedores pueden desarrollar modelos de negocio con base en sistemas de criptomonedas y su convertibilidad en moneda fiat, en las monedas donde tenemos presencia. Tenemos otro producto que son los créditos respaldados en Bitcoin y tenemos también otros productos de forma profesional como son la Vista Trader, que son mucho más para análisis técnico, libro de órdenes, algo que se parece mucho a la lógica de las bolsas de valores. Y también soportamos una tecnología de segunda capa de la red de Bitcoin que se llama Lightning Network, que es la tecnología que hace realidad que Bitcoin sea un medio de pago eficiente, inclusive mucho más rápido y de mayor capacidad que los procesadores de pago tradicionales. Y pues como les comentaba anteriormente, pues esta es nuestra mesa OTC que hoy en día lanzamos en 2023 y que cualquier persona o cualquier inversionista, la banca privada, los altos patrimonios, también pueden acceder directamente y tenemos precios altamente competitivos, atención personalizada y es bastante ágil todos los procesos de compensación y liquidación. Es muy fácil crear la cuenta, cotizar y pagar, es muy sencillo. Ese es un poco el análisis de Buda.com, Natalia, ese es mi overview de Buda. Muchas gracias, Alejandro. Ven, una pregunta muy básica, pero yo creo que es importante para que todos entendamos. ¿Eso quiere decir que yo puedo ir a comprar Bitcoin a Buda o tengo que tener mis Bitcoins cuando voy a Buda? No necesariamente, nosotros lo que hacemos es conectar la infraestructura bancaria para que tú puedas comprar a través, por ejemplo, de tus fondos en tu cuenta bancaria o a través de otros medios de pago. Entonces, lo que puedes hacer con Buda es tanto comprar criptomonedas con tu moneda local como vender tus criptomonedas y convertirlas en moneda local y dirigirlas hacia tu cuenta bancaria. Ya depende de la decisión tuya si quieres ahorrar, invertir, especular, entre otros casos de uso, pero puedes tanto comprar como vender y no necesariamente tienes que tener las criptomonedas. Con tu cuenta bancaria puedes comprar criptomonedas a través de Buda.com. Oye, Alejandro, te hago una pregunta. Es que en este momento yo creo que muchos inversionistas están un poco asustados o más cautelosos por todos los temas en las noticias que hemos escuchado de las distintas plataformas. ¿Tú cómo ves eso y cómo podemos verlo desde Buda y qué protección tenemos? Bueno, hay varios fenómenos que han ocurrido en la industria cripto como lo han ocurrido en la industria financiera. Sin duda, el efecto del sistema y la tecnología no mantienen la neutralidad. Sin embargo, pues hay actores de la industria que realmente han hecho mucho daño. Pero esto no es una historia nueva, ¿no? Esto es una historia que va desde 2014, que ha sido el primer escándalo en la industria cripto con el caso de Mt. Gox, que sufrió un fraude de alrededor de 450 millones de dólares y en esos momentos Mt. Gox casi que representaba el 70% del mercado de Bitcoin en esos momentos. Y hoy en día tenemos un fenómeno parecido, pero que está mucho más adoptado desde la parte de reglamentación que viene inclusive desde 2014 en algunos países, por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York, pues tú ya tienes que tomar una BitLicense casi que con los mismos requisitos que tienes que abrir un banco o que tienes que fundar una institución financiera. Y lo mismo ocurre en los fenómenos a nivel mundial donde la naturaleza jurídica y la regulación de las criptomonedas ya aparecen en el foco desde hace más de 6 años. Por ejemplo, en Japón ya tienes declarado a Bitcoin como un medio de pago. En Alemania tienes declarado Bitcoin como algo que se denomina dinero privado,
que tiene unas facultades como medio de pago y sin embargo no tiene todo el poder deliberatorio que tiene una moneda de curso legal, pero tienes ya una regulación sobre esto. En el caso latinoamericano tienes a México en la ley, con la ley FinTech, donde es un activo digital. Próxima ya tenemos el debate y ya está la ley FinTech en Chile, que lo declara como un activo financiero. Entonces la naturaleza jurídica hace que las diferentes regulaciones puedan aplicarse. ¿Qué ocurre con Buda? En este caso, Buda desde que nace adopta mecanismos de forma voluntaria para autorregularse. Por ejemplo, Buda, bajo un concepto que pidió a la misma unidad de análisis financiero en Chile, somos sujetos obligados a reportar a las unidades de inteligencia financiera. En Colombia, nosotros desde 2016 somos sujetos voluntarios, ahora obligatorios, con la circular externa de la Superintendencia de Sociedades, a reportar a unidad de inteligencia financiera y bajo resolución 314. Entonces, muchos de estos, de lo que pasa en la industria, lo que hacemos es autorregularnos. Sin embargo, en la medida en que no haya un marco regulatorio y una claridad jurídica, digamos, amplia en este concepto, pues existen estos focos de los que ocurrieron, por ejemplo, en el 2022, que eso es lo que les quiero mostrar hoy en día. En 2022, parte de los eventos que hizo que las criptomonedas cayeran y sobre todo Bitcoin cayera mucho más pronunciado, obedece a gran parte de estos fenómenos asociados a la estafa o a la malversación de fondos o simplemente a los excesos que tuvo la industria cripto en este caso, ¿cierto? Esto también se suma un poco la incertidumbre de la tensión geopolítica que hubo o que hay en la guerra de Rusia y Ucrania, el efecto inflacionario que tuvo también todo el efecto de la pandemia y todo también esta guerra de Rusia con la escasez de insumos y pues las decisiones evidentemente en materia macroeconómica como son las subidas de tasas de interés por parte de la Fed. Esto hace que de alguna forma los inversionistas en general, todos los inversionistas de riesgo, pues obviamente tengan que trasladarse a portafolios seguros y en el corto plazo pues caiga. Pero también obviamente se pronuncia aún más a partir de los casos, por ejemplo, de Terra Luna, una stablecoin atada al dólar americano que realmente no tenía las reservas que decía tener y que obviamente se vieron afectados muchos usuarios en este caso. También, obviamente, otros casos de fondos de cobertura o hedge funds que no tuvieron suficiente garantía para cumplir con las obligaciones a sus inversionistas y que también obviamente cayeron. Y con eso se dio como un efecto sistémico, ¿no? Algo muy parecido a lo que pasó en la crisis financiera de 2008, que Lehman Brothers, la firma más grande del mundo, se declara en bancarrota y esto comienza a generar como un fallo en cadena. Y lo mismo ocurre o algo parecido acá con este fenómeno en donde algunas empresas, más que por estafas o fraudes, por excesos un poco en sus posiciones de apalancamiento y de deuda, pues se declaran en bancarrota. Y ahí ocurre algo muy importante y es que el mercado ya de alguna forma ya venía descontando todo este proceso, pero llega a FTX. FTX era la plataforma más importante la segunda plataforma más importante del mundo y comienza a generar sospechas sobre su relación con un fondo de inversión y obviamente la calidad de sus activos y la calidad de sus respaldos y las custodias que tenía de sus criptomonedas. Y lo que hizo, pues obviamente era generar uno de los mayores fraudes en la industria cripto en esos momentos, llevándose a varios de sus competidores y obviamente de sus aliados en ese sentido. Ya el mercado en esos momentos, pues lo que hace es casi que depurar a quienes realmente están ejerciendo mejores prácticas. Digamos que esto nunca es bueno en ningún sentido, pero permite también o da una oportunidad de identificar qué actores están haciendo las cosas bien, ¿cierto? Y cómo se puede demostrar la auditabilidad, no solo desde la tecnología que permite generar a través de la prueba de reservas u otro tipo de tecnologías, la auditabilidad de los recursos, es decir, que los recursos que tiene un usuario se comprueben a través del mecanismo auditable, sino también a través de los mecanismos tradicionales, como son las empresas de auditoría, entre otros. Y lo que hicimos con Buda.com fue adaptarnos a esa coyuntura mucho más corporativa y mucho más apegada a la normatividad de cada país. Y tal es así que hoy en día, pues nosotros participamos de un proyecto piloto con la Superintendencia Financiera, con el Banco de Bogotá, con el fin de que de alguna forma se valide y haya
no un respaldo certificado, pero sí de alguna forma un aval institucional de que estamos ejerciendo buenas prácticas, sobre todo en 3 líneas. En la línea de lavado de activos, de prevención de lavado de activos, en la línea de ciberseguridad y seguridad informática y en la línea de protección al consumidor. Ese creo que son uno de los elementos importantes en los que Buda de alguna forma no se ha visto involucrado en todo este fenómeno. Sin embargo, por los temas de mercado, efectivamente, a todos nos viene afectando un poquito esta caída de las criptomonedas. Alejandro, yo creo que hay un tema muy importante porque pues parte del, uno de los requisitos, creería yo, para que Bitcoin y la tecnología que respalda las criptomonedas pueda tener una adopción masiva es que el público confíe. Un poco la propuesta de valor de blockchain es que reemplazamos, digamos, la confianza por una certeza matemática que está programada en el sistema y que está dentro de las reglas del sistema y que hace difícil que puedan existir, digamos que a un nivel como de seguridad más alto. Este tipo de los escándalos, digamos, que han pasado el año pasado y todo lo que tú nos estás contando, tienden a disminuir esa confianza. Y ahí la pregunta que te tengo yo es si tú crees que eso es, o sea, si es un fallo de la tecnología o si están fallando las personas. De hecho, la respuesta es clara, están fallando las personas y este no es un asunto nuevo. De hecho, en Bitcoin hemos tenido caídas pronunciadas que no solo históricamente han marcado el año pasado. De hecho, hemos tenido caídas de $32 a $2, de 1.150 a $150, de 20.000 a $3.000 en 2018, en 2020 cayó de 9.000 a 5.000 y de 67.000 pasó a 16.000. Entonces esto es casi que un ciclo que matemáticamente está marcado, es decir, la tendencia de 2022 era casi que matemáticamente previsible en que iba a haber una caída. Lo que no sabíamos es que la caída pudiese ser aún más pronunciada por actores del mercado que ejercieron malas prácticas. Entonces eso pronunció la caída, pero eso no quería decir que 2022 no fuese de alguna forma un año no relativamente negativo para las criptomonedas en la parte matemática. Y ahí es donde un poquito vamos a ver es lo que ocurre o lo que creemos que puede pasar en el 2023, ¿cierto? Aparte de que vemos que de alguna forma todos estos fenómenos de FTX y lo que pasa en la industria de las criptomonedas requiere, o requiere más que requiere, es que va al ojo de la necesidad de regular algunas de las prácticas que existen en materia de intercambio de criptomonedas que ya se está dando alrededor del mundo. En Latinoamérica también están activos en materia de regulación, pues los principales organismos internacionales pues ya pusieron su foco e invitaron desde hace más de 2 años a que todas las economías comiencen a regular la industria de las criptomonedas, más no la tecnología, que es bastante peligroso regular la tecnología, es como regular Internet y realmente es la neutralidad tecnológica se debe permanecer en este caso. Pero hay varios fenómenos que también nos hacen pensar que de alguna forma este ciclo no pierde la confianza o no pierde la confianza realmente en materia institucional de los inversionistas tradicionales, estos inversionistas de Wall Street, ¿cierto? Si vemos hoy en día, y de hecho una de las grandes noticias que hay para este 2023 es que BlackRock tiene un plan de inversión en Bitcoin de más de $15 billones, es decir, la tecnología se mantiene, la posición y la perspectiva de precio se mantiene, solo que la industria termina depurándose, ¿cierto? Termina filtrando un poco a estos actores que en sus malas prácticas no actuaron bien y termina, digamos, manteniendo a quienes realmente están promoviendo buenas prácticas. Y esto ocurre en este proceso donde la adopción institucional está creciendo de forma exponencial. ¿Por qué? Porque ya se dan cuenta que Bitcoin de alguna forma tiene correlaciones muy, muy bajas con la industria financiera tradicional, con las economías y con la política de las economías que están influenciadas, sobre todo cuando lo vimos en el fenómeno de la tensión geopolítica de Rusia y Ucrania, pues vimos que Bitcoin, inclusive en Ucrania, se negociaba un 40% más sobre su precio de referencia a nivel mundial. Es decir, había una demanda producto de que esta tensión geopolítica y esta tensión militar
también provocaba de alguna forma el cierre de algunas instituciones financieras en el sistema SWIFT internacional. Entonces, Bitcoin cobra mucha relevancia en ese sentido. Y de hecho, pues ya tenemos gobiernos que tienen Bitcoins, ya hay tenencias de Bitcoin. De hecho, el Banco de Pagos Internacionales ya permite que hasta un 2% de los activos en reserva sean invertidos, en este caso, en activos virtuales o activos digitales, como las criptomonedas, en este caso, Bitcoin, ¿cierto? Y esto también genera de alguna forma un pequeño paso a la adopción institucional que todos estamos buscando en esta industria, ¿cierto? Más allá de que la adopción institucional también intervenga al sistema tradicional, el sistema tradicional también tiene que meterse en el tema del código abierto o en el código abierto del dinero, ¿cierto? Eso es lo que vemos y ahorita en la perspectiva hay algo muy, muy importante que pasa matemáticamente en Bitcoin y es el halving, el famoso halving. Y el halving es una regla técnica que lo que hace es reducir la recompensa que recibe un minero por procesar transacciones en la red, ¿cierto? El minero es el que se encarga de la seguridad, es el guardián de la red y se encarga de resolver algoritmos de alta complejidad y obviamente procesar estas transacciones de forma segura y garantizar esta descentralización y inmutabilidad. Y este minero recibe una recompensa que se reduce cada 4 años o cada 210.000 bloques. Entonces, esta es la regla técnica, es pintada y matemáticamente perfecta y nadie la puede modificar. ¿Y qué ocurre? Que en los fenómenos que tenemos hoy en día de el halving, generalmente hay una posición previa al halving que obviamente se espera que sea para en junio de 2024 ocurra el próximo halving y que lo que creemos es que en 2023 puede haber una pequeña valorización que después del halving, como se reduce la oferta, ¿cierto? La demanda puede ser mucho mayor y hace que su precio tienda al alza, ¿cierto? Esto no quiere decir, ojo, no es una recomendación hacia qué precio vamos a ir, lo que sí hay es que un indicio que matemáticamente nos ha dicho que históricamente los procesos post-halving y pre-halving, en este caso, pueden ser positivos para el precio de Bitcoin que ya lo estamos percibiendo. Por ejemplo, en el 2022 pasamos de un máximo de casi $60.000, ¿cierto? A un mínimo de 16.000 y hoy en día ya vamos en una senda a comienzo de año hacia los niveles cercanos a los $25.000. Entonces creemos que de alguna forma el efecto del halving, al menos en 2023, puede ser discreto porque igual el mercado va madurando y en la medida que va madurando va siendo menos volátil, ¿cierto? Pero esperamos que tenga una tendencia positiva. Una pregunta, Alejandro. Ah, perdón. Sigue, Jaime, sigue, por favor. No, sí, yo quería preguntarte, Alejandro, ¿cuál es el inversionista promedio a través de Buda? ¿Y tú cuál crees que debería ser, obviamente sin que sea un consejo financiero, pero cuál debería ser una expectativa realista de un inversionista? ¿Debería meter todo en esto o debería ser un porcentaje o cómo lo ves? Bueno, no, como cualquier teoría de portafolios eficientes, lo mejor es, como dice la frase popular, no meter todos los huevos en la misma canasta. La diversificación hace parte del conjunto de recursos que obviamente uno tiene que de alguna forma cubrir en la relación riesgo-retorno y dependerá un poquito también del perfil de riesgo de la persona. Pero lo que sí es cierto es que Bitcoin, al igual que las criptomonedas, son activos de riesgo y de hecho es uno de los activos que en el corto plazo es uno de los activos de mayor riesgo. En el largo plazo, si ustedes se fijan, Bitcoin es el mejor activo, el activo de mayor rentabilización en la década, pero en el corto plazo es una realidad que es un activo altamente volátil. Por ende, pues no se puede exponer todos los recursos y se deben exponer pequeños porcentajes y pequeños porcentajes en el momento en que las personas comiencen a conocer el activo, ¿cierto? Tenemos una teoría en Buda que es la teoría del 1%, ¿cierto? La teoría del 1 al 5%, que es un 1% en Bitcoin no te va a empobrecer si pierdes tu posición, pero si tienes la oportunidad de crecer. Si lo vemos en el comparativo de 8 años atrás, Bitcoin, si tuvieras invertido el 1% de Bitcoin, de tu portafolio en Bitcoin versus el Standard & Poor's, hoy en día tendrías más o menos el 20% de ponderación de tu portafolio real en valoración. Si tuvieras invertido el 5%, tendrías casi el 55% del portafolio de inversión en valorización, ¿cierto? Pero obviamente si hubieras perdido ese 1, pues tienes un 99% de probabilidades. Por ende, tenemos esa teoría de que
para estas personas que quieren iniciar en la industria de las criptomonedas, pues este es un alcance que uno quiere tener de poco a poco, y que la idea es que ahorre principalmente porque es una tecnología más de ahorro. Quien quiera especular es porque realmente tiene unas virtudes profesionales y tiene una capacitación profesional para meterse en pantalla muchas horas a comenzar a aprovechar los máximos y mínimos. Pero si no eres profesional, lo mejor es ahorrar a largo plazo y tener una visión muy de largo plazo de esta inversión, para que realmente cuando comiences a dominar el tema, porque el conocimiento es muy, muy importante, al igual que tomas la decisión de invertir en una casa, de invertir en un negocio, pues el conocimiento y la experiencia pues va a ser muy, muy importante en estos elementos, así que tienen que ser muy, muy responsables. Y quienes no quieren tener un perfil de riesgo alto, pues no es recomendable Bitcoin realmente. O sea, nadie, quienes quieren tener un perfil mucho más de riesgo conservador, pues están los CDTs, están a una muy buena tasa también. Entonces no hay necesidad de exponerse a esos activos de riesgo si realmente no quieres tener riesgo en tus portafolios. Alejandro, tomando lo último que nos dices, yo te quisiera preguntar lo siguiente. Digamos, tal vez alguno de nuestros clientes, algún gerente financiero o algún director de tesorería que nos pueda estar viendo se pregunta, hombre, en un entorno económico retador, con incertidumbre, digamos, con una inflación alta, en fin, ¿qué posibilidades podría encontrar un corporativo para gestionar, digamos, su tesorería utilizando, por ejemplo, inversiones en estos activos digitales? Bueno, hay varias alternativas, sobre todo porque la alternativa únicamente tiene restricciones parciales a la industria financiera tradicional. Y de hecho, pues el sector real, el sector manufacturero, el sector retail, ya tienen varios de estas empresas tienen tenencias en criptomonedas. La parte tributaria, toda la parte de cómo declararlas y cómo gestionarlas en tesorería, obviamente se los dejo a ustedes, los expertos en esta materia, para que los busquen. Pero en este caso la gestión de tesorería se asimila o se asemeja mucho en las dinámicas y lógicas, por ejemplo, de los instrumentos de renta variable, como pueden ser las acciones, inclusive las mismas divisas. Quienes tienen cuentas en dólares tienen la misma dinámica de transaccionalidad y de valoración, en este caso, para todos sus portafolios de inversión. En el caso, por ejemplo, de los accesos, efectivamente, por ejemplo, para ventas y compras institucionales, pues tienes estos mecanismos como, por ejemplo, los que estamos promocionando en Buda.com, que son los mecanismos extrabursátiles que te permiten conectarte con una mesa de dinero que te va a atender directamente y que va a poder gestionar esto. Y a partir de eso, pues obviamente hay varios pronunciamientos a nivel tributario, y nosotros hoy en Buda.com también tenemos una guía tributaria para quienes quieran revisar todo este tema de qué es lo que se ha pronunciado acá en Colombia y en otros países, en los países donde estamos operando. No sé si eso responde a tu pregunta, Julián. Sí, lo respondí. Veo que Jaime tiene otra pregunta. Sí, no, obviamente la pregunta natural, Alejandro, es, bueno, en ese sentido, ¿qué reporta o qué reportes mejor tiene Buda en relación con las distintas autoridades, incluida la DIAN, respecto de las operaciones que se realizan? Bueno, para nosotros, pues es claro que por resolución 314 nosotros tenemos que reportar todas las operaciones que se reporten por encima de los $150 equivalente en pesos colombianos. Entonces, la UIAF desde 2021 en la resolución 314 obliga a todos los servicios relacionados con intercambio de activos virtuales a reportar a la unidad de inteligencia financiera. Aparte de eso, la DIAN, bajo diversos conceptos y un poco más atado a la operatividad y a la normatividad tributaria general, nosotros reportamos información exógena sobre todo sobre las comisiones de compra y venta de nuestro negocio. Es decir, Buda, el modelo de negocio de Buda es cobrar una comisión que va entre el 0.1 al 1.2% de la transacción que se haga de compra y o venta en la plataforma. Esa comisión se reporta directamente a la DIAN en este caso. Muy bien, y yo creo que para que vayamos cerrando, Alejandro, una pregunta, y es, hablamos del halving, hablamos de lo que viene, digamos, como en el corto plazo, pero digamos desde la perspectiva de la industria de los activos digitales en cada uno, digamos, como de sus eslabones de la cadena de valor que viene en el futuro, ¿hacia dónde se dirige esta industria, en tu opinión?
Bueno, mira, aquí hay algo muy importante. En 2022, si bien cayó el precio de Bitcoin y la industria en materia de inversiones se vio afectada negativamente, en materia de comercio se vio beneficiada. El comercio o los pagos con criptomonedas en 2022 crecieron más del 63%. Y gracias a estos payment retailers y a, digamos, a una industria en donde hoy en día las economías más desarrolladas hoy en día tienen un porcentaje muy amplio de medios de pago en criptomonedas en sus comercios. Por ejemplo, en Estados Unidos, casi el 30% de los comercios ya acepta criptomonedas y hay toda una industria de la minería en los grandes países. Creemos que hoy en día Bitcoin está teniendo esas cualidades y atributos que se redujeron durante muchos años hacia la inversión, hacia la especulación. Y hoy en día tenemos estos casos de uso bien interesantes. Pero va a haber algo muy interesante, y es que hoy en día con Bitcoin tenemos más de 300 millones de personas conectadas. ¿Y qué esperamos o qué se espera del mercado? Esto no lo dice Buda.com, sino lo dicen muchas personas, que en el 2027 haya más de 1.000 millones de personas conectadas a Bitcoin, ya sea en la compra y venta, ya sea en la producción, ya sea en el desarrollo de negocio. Va a haber más de 1.000 millones de personas conectadas, lo cual genera un potencial enorme de adopción de industria y obviamente atado también al precio, porque en la medida en que haya más actores del mercado transando en Bitcoin, pues obviamente se va a ver reflejado en su precio. Y también, como les dije, el comercio se creció el 63% y eso hace que de alguna forma las economías emergentes también tengan una oportunidad en Bitcoin de escalar sus negocios no solo a los medios de pago locales, sino que en cualquier lugar del mundo puedan vender un producto ya con un sistema logístico que ya está aprendido desde 1994 con Amazon, de poder vender sus productos y aceptar criptomonedas como medio de pago y que lleguen en cuestión de segundos a fracciones de costo y pues obviamente que incluya a ese 65 o que tenga la capacidad de poder incluir a 65% de la población mundial que está por fuera del sistema financiero y que realmente tiene unos retos. Creo que Bitcoin puede lograr eso y muchas de las criptomonedas, por ejemplo las stablecoins, pueden lograr esa masificación y multiplicación de los accesos de inclusión financiera y nosotros obviamente como gran parte de nuestra responsabilidad, la educación financiera y la salud financiera de que tanto se habla hoy en día y que hoy en día invitamos toda la industria financiera que también haga parte de estos procesos de salud financiera. Bueno, muy bien, muchas gracias. No sé, Natalia, Jaime, si tienen algún otro punto. Yo ahí los dejo con una pregunta y es, ¿será Bitcoin el estándar monetario global? Ahí algo pasó con Internet y es que en Internet en 1983 ARPANET creó TCP/IP que logró de alguna forma crear el código abierto y solo hasta 1990 las World Wide Web realmente lograron masificar, ¿cierto? Aquí creemos que Internet solo se logró masificar con la creación de la web y creemos que estas tecnologías de segunda capa de la red de Bitcoin va a lograr masificar Bitcoin. Y muchos de nosotros vamos a interactuar con Bitcoin sin saber que estamos interactuando con Bitcoin, algo parecido al correo electrónico. Todos usamos el correo electrónico, pero no sabemos qué pasa por detrás. Creemos que va a pasar eso, o amanecerá y veremos. Muchas gracias. Amanecerá y veremos. ¿Renunciará a Estados Unidos a su soft power monetario mundial? Vamos a ver. Discusión. ¿Y cómo se va a ver con la competencia de los Central Bank Digital Coins? Vamos a ver, pero que nos queda claro que tu respuesta a tu pregunta es que sí. Sin duda, yo creo que la Central Bank Digital Currencies simplemente es un dinero electrónico de control estatal que ya existe en muchos de los países, solo que de alguna forma las extensiones y la tecnología va a hacer que podamos simplificar los procesos en el comercio internacional y en el sistema financiero. Hoy en día, en Colombia y en gran parte de los países emergentes, para nosotros enviar dinero a otros países, tenemos que pasar primero por el dólar y luego convertirlo en la moneda local, lo cual hoy en día en la tecnología es algo como que no, si hay libre perfecto flujo de información como la mensajería instantánea y los datos que son transacciones automáticas, es imposible que todavía el sistema SWIFT opere con archivos TXT y XML, o sea, no puede ser. Entonces, lo que ocurre es que estas tecnologías han abierto la discusión sobre cómo se discute la hegemonía monetaria del dólar americano a partir del control, del control, ¿cierto? No de la eficiencia. Y creemos que obviamente las iniciativas que tiene China con el yuan digital,
De hecho, Europa ya tiene también su iniciativa, Estados Unidos está pensándolo porque obviamente pues ellos están como en una zona mucho más confortable. Pues hay varias economías que hoy en día están compitiendo por ser también la principal economía del mundo, y China, pues obviamente si se espera que China sea en 2030 la economía más poderosa, pues pucha, va a haber lo que yo creo que puede pasar, y es una tensión monetaria aparte de la tensión tecnológica y comercial que existe entre ambos países. Muchísimas gracias por esas perspectivas y la futurología, Alejandro, porque yo creo que es importante siempre en un proceso como en el que estamos viviendo, en el que el mundo está cambiando, que estemos sentados teniendo estas conversaciones para poder dilucidar conjuntamente hacia dónde nos estamos dirigiendo. Hoy hemos hablado de Bitcoin, hemos hablado de los activos generales, de los activos digitales en general, hemos hablado de cómo opera una plataforma, hemos visto también cómo Buda está estructurado y cuáles son los productos que actualmente se están ofreciendo en el mercado colombiano, hemos hablado de los aspectos tributarios, hemos hablado de los escándalos del 2022, de qué nos espera en el 2023, de qué significa halving. Entonces creo que hemos logrado cubrir una cantidad de temas de bastante relevancia para nuestra audiencia, y por eso yo quisiera agradecerte a ti, Alejandro, por tu tiempo, a Jaime y a Julián también por las preguntas tan interesantes, y esperamos poder continuar esta conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas. Un abrazo. Hasta luego.